Hola y muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Región F, el programa que hacemos desde acá, desde la Escuela de Comunicaciones y Periodismo de la Universidad Adolfo Ibáñez, junto a nuestros medios asociados La Estrella y Soy Chile. Como en cada ocasión, antes de presentar con la nota introductoria a nuestra gran entrevistada del día, voy a saludar a mi amiga y compañera Karen Trachtenberg. ¿Cómo estás, Karencita? Muy bien, Fabi, muy bien. Claramente no con frío. Pero bueno, los termostatos son distintos. Pues. La magia de la televisión, la juventud, la luz del estudio. No, y la juventud, pues sí, eso influye. Sí, por supuesto. Oye, me voy a permitir ¿cómo se dice? Me voy a dar un permiso. Quiero aprovechar ese porque hoy día ustedes no lo están viendo, pero está detrás de cámara Fran, que era nuestra coordinadora coordinadora general hasta el año pasado, ¿verdad? Así que quiero mandarle un beso enorme que está ahí. Y también recordarle a la gente que está en la casa que este programa, que a veces no lo mencionamos en cámara, está hecho por alumnos de la universidad, así que eso es súper importante, comandados por nuestro coordinador general, Cristóbal Cataldo, y también mencionar a Sara Sorza y a Jan Lotzing, quienes esto no sería en absoluto posible, ¿verdad, querida amiga? Así que dicho lo anterior, y ahora sí, vamos a ver este video introductorio, que es la única manera de presentar el tremendo currículum de la tremenda mujer que vamos a tener hoy día acá en el estudio. Entre libros, clases y reuniones, la doctora Claudia Carrasco inicia su día en la Universidad de Playa Ancha. Desde su oficina, se dedica a la realización de profundas investigaciones, aunque sin duda su lugar favorito es la sala de clases. Siendo integrante del claustro del Doctorado de Ciencias Sociales y académica del Departamento de Mediaciones y Subjetividad de la Universidad de Playa Ancha, Claudia ha logrado desempeñarse como una destacada psicóloga y doctora en Ciencias de la Educación, llevando a cabo grandes investigaciones en relación a las políticas educativas y la convivencia escolar. Actualmente ha logrado publicar más de 50 artículos científicos y 2 libros, además de colaborar en más de 10 proyectos Fondesit y contar con más de 17 años de experiencia docente en diversas universidades. Además de dar clases de doctorado, este año Claudia se ha dedicado mayoritariamente a escribir y colaborar con diversas instituciones académicas en materias de políticas de educación. En mayo de este año participó de un seminario en conjunto con el Mineduc y UNICEF, el cual tuvo como objetivo analizar la actualización de la Política Nacional de Convivencia Escolar y conocer su evolución. Más formó parte de un departamento... Tras una larga trayectoria y con muchos más proyectos en camino, Claudia busca encontrar un balance entre la psicología y la educación, teniendo además un especial aprecio al mundo de la investigación. En este sentido, la doctora Carrasco está constantemente trabajando para poder contribuir en las investigaciones y políticas educativas de Chile. Bueno, y veíamos entonces en esa nota, ¿verdad?, a quien nos acompaña hoy día, Claudia Carrasco. Muchas gracias, Claudia, por acompañarnos hoy día en el Región F. No, muchas gracias a ustedes por invitarme hoy. Sí, hay que agradecer a Claudia porque, o sea, claramente te levantaste casi desde el Maya. La Claudia está con un poquito de difonía, está medio enfermita, ¿verdad? Porque ustedes vieron que hacen muchas cosas, entonces eso también, me imagino, lleva una fatiga de materiales de por medio. La voz lo va resintiendo. Sí, la voz lo va resintiendo. Karencita, usted parte del día con los fuegos, Claudia. Hace algunas semanas, en el marco de la reactivación educativa, cierto que se ha venido intentando ya desde el fin de la pandemia, ¿no? El Ministerio de Educación dio a conocer algunas medidas, esta nueva política nacional de educación que mira hacia el 2030 y que incluye 42 medidas. Y el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, planteó que lo que se busca es darle más herramientas a las comunidades precisamente para que puedan colaborar de cierta forma en esta solución de todos los problemas que dejó la pandemia en términos de ausentismo, en términos de currículum educacional, etcétera. ¿Cuáles son los principales puntos, a tu juicio, de esta propuesta y que más benefician a nuestros niños, niñas y adolescentes, que en el fondo lo que nos convoca? Sí. Mira, estamos en un momento histórico en relación con, no solo con la reactivación educativa en general, ¿no?, y con lo que tiene que ver con la vuelta a clases, con recuperar las interacciones, sino en general en materia de violencia y convivencia escolar, ¿no? ¿Por qué estamos en un momento histórico? Porque estamos discutiendo, ¿no?, una actualización de la nueva ley, ¿no? Es una actualización interesante porque esta vez la ley de las modificaciones a la ley de violencia escolar vienen con una propuesta de mucho peso de parte del Ministerio de Educación, ¿no? Mientras que en realidad la ley anterior, la del 2011, bueno, no anterior porque es la que tenemos vigente, ¿no?, la discusión estuvo muy centrada en el Congreso, con mucha participación de la ciudadanía, pero con un foco bastante punitivo, ¿no? Y entonces, hoy día, ¿a qué apostamos?,
¿no? ¿A qué apostamos como país, como sociedad? Y en esto el Ministerio de Educación ha estado muy atento. A mí me parece muy interesante este ministerio en particular, porque apostamos a reconstruir el lazo social, que es el principal, fue lo que se quebró, ¿no? El confinamiento, dentro de todas las crisis que pudo traer consigo la pandemia, el confinamiento fue claramente el peor, ¿no? ¿Por qué? Porque nos aisló y nos quitó el contexto. Y sin contexto, la interacción social es de muy baja calidad. Y entonces la gente, sobre todo nuestros niños, niñas, jóvenes, no tienen tanta claridad respecto de cómo deben interactuar con otros porque se perdieron 2 años de contexto, ¿no? Y entonces no es cualquier contexto el que tenemos que reconstruir, es un contexto de apoyo mutuo, es un contexto de ética del cuidado, de ética de la justicia y un contexto en el que efectivamente reconstruyamos comunidad. Y eso es reconstruir el lazo social. Ahora, independiente de la pandemia, igual una ley que ya lleva, perdón Fabi, 13 años... O sea, de todas maneras necesita una actualización porque en los últimos 13 años ha habido cambios brutales en términos de redes sociales. Sí, y hasta ahora lo que se había actualizado es la política, ¿no? que finalmente es lo que los colegios ven. O sea, la ley evidentemente mandata, ¿no? Pero es la política, el aparato que da orientaciones, que permite tomar decisiones, y eso sí se actualizó muchas veces. Digamos, tenemos una actualización muy, muy reciente de la misma pregunta que te hizo la Karen, solo como para agregar, cuando tú dices tenía lo del 2011, lo que está vigente hasta el día de hoy, cuando tú hablas de que tiene una mirada más punitiva, es porque efectivamente estaba mucho más concentrado lo que tenemos ahora en el castigo, en la sanción, y ahora estamos quizás pensando más desde la reconstrucción y la prevención, esta nueva mirada. Tal cual. De hecho, lo que pasa es que UNESCO se encargó de impulsar políticas y leyes de violencia escolar desde el 99 en adelante. Entonces, no somos el único país con una ley de violencia escolar. La tiene Argentina, está en México, en Perú, en Bolivia, en Colombia. ¿No? Los distintos países han ido levantando sus leyes, fundamentalmente leyes, luego políticas, ¿no? En materia de violencia y convivencia escolar. Pero cada país le dio su impronta. Y este país es muy normativo, ¿no? Este es un país que funciona con una lógica del castigo detrás. Entonces, la ley de violencia escolar, que finalmente son 4 páginas y una modificación a la Ley General de Educación, tiene muchas sanciones, mucho castigo, que se articula con otras cuestiones del sistema educativo, como el rol que muchas veces tiene la Superintendencia de Educación, que es de fiscalizar, la publicación de los resultados CINCE, que hace que las escuelas se sientan amenazadas públicamente, ¿no? Entonces, es como un ambiente punitivo de política educativa. En ese mismo sentido, y también volviendo a lo que vimos al principio de la nota, lo que ha sido tu trayectoria, tú has trabajado mucho con profesores, has trabajado de hecho, y eres experta, diría que es una de las personas que pasa en nuestro país de trayectoria docente. Y obviamente cuando pensamos en este tipo de actualizaciones, un factor clave es justamente el profesorado. ¿Cuáles ves tú que podrían ser los obstáculos en ese sentido que podría tener la aplicación de este nuevo programa? Y cómo en el fondo articularlo de tal manera que sume, pero que sume no sobrecarga, sino que en el fondo sume justamente un ambiente más amable, un mejor entorno tanto para el aprendizaje, pero también para la enseñanza. Sí, mira, yo creo que uno de los principales desafíos de todas estas actualizaciones de la política de convivencia escolar es que profesores y profesoras siempre fueron como objetos de la política, o más bien como ejecutores de la política, ¿no? Pero nunca sujetos de la política. Y esta vez acá hay una mirada hacia la comunidad educativa. Tal vez podría aparecer con más fuerza, ¿no? El apoyo que van a recibir profesoras y profesores desde la política pública. Pero sí es cierto que por primera vez aparecen sobre la palestra, digamos, como quienes van a, de alguna manera, vivir los apoyos, quienes están dentro de la lógica de la convivencia. Ahora, el punto es que efectivamente solo en los servicios locales de educación el Ministerio efectivamente no está presente administrando colegios, y el rol que tienen los sostenedores, los dueños de los colegios, es muy grande. Entonces no hay ley ni política que vaya a apoyar en la medida en que tú no tengas al dueño del colegio, no al sostenedor, al administrador, abierto a sus intereses para apoyar efectivamente el trabajo del profesorado. Ahora, el Colegio de Profesores igual ha tenido también un trabajo interesante, o sea, ha sido un movimiento que se ha mantenido con fuerza, que no solo ha presionado, que ha sido propositivo. Hemos visto cuestiones críticas, ¿no? Como el lamentable suicidio, la lamentable muerte de una profesora en el norte, ¿no? Y que eso claramente son alarmas a las que tenemos que poner atención como sociedad. Precisamente quería llevarte al tema del fallecimiento de Catherine Ñoma, esta profesora de Antofagasta que, en el fondo, para contextualizar, ¿cierto?, termina perdiendo su vida por
una serie de amenazas que había recibido, y de manera muy multifuncional probablemente, nunca hay una sola razón, pero termina suicidándose a propósito de las amenazas que había recibido de parte de alumnos e incluso padres. Normalmente la política educativa, tú misma lo planteabas un poquito, considera a los profesores más como ejecutores. Pero hay una frase que se hizo como bien común en pandemia, que era ¿quién cuida al que cuida? Sí, claro. Y ahí claramente falta. Y un profesor que no tiene ese cuidado o que no está considerado dentro de los cuidados, claramente es un profesor que no va a rendir al 100% o que va a terminar con problemas. ¿Cómo esta nueva política aborda el tema también de la convivencia, por ejemplo, con los profesores? Sí, la aborda. Claro, mira, la verdad es que la aborda a nivel de principios, ¿ah? Y yo no estoy segura de si, bueno, hay un foco puesto en salud mental docente, sí, con una perspectiva de género también, que es importante porque finalmente la profesión docente es una carrera feminizada, ¿no? Y somos las mujeres las que más cuidamos además, ¿no? Entonces sí hay una perspectiva de salud mental docente que sí tiene un foco puesto en la ética del cuidado y en particularmente en una mirada de género. Yo creo que no es suficiente. Creo que no es suficiente porque su bajada, por decirlo así, depende demasiado del establecimiento educativo, de la dirección, del sostenedor, de condiciones que son materiales, ¿no? Por eso que, por ejemplo, la nueva ley, dentro de la sugerencia del Ministerio de Educación está que la nueva ley considera al encargado de convivencia escolar como una persona de dedicación exclusiva, que es lo mínimo, pero es lo mínimo, o sea, es de ahí para arriba, ¿no? Y efectivamente fíjate que los datos de las denuncias frente a la Superintendencia de Educación muestran que lo que más se ha elevado han sido las denuncias por agresión recibida por las familias, o sea, de la escuela hacia las familias, no hacia los profesores. Entonces, ahora son las denuncias, que no necesariamente habla del dato mismo, ¿no? Sino de qué es lo que la gente reclama. Entonces, o hay un gremio docente hoy día que no confía en el Estado, que no confía, ¿no?, en quienes debiesen estar ahí para cuidarlo y por lo tanto no denuncia, ¿no?, y busca estrategias de base organizadas por ellos mismos, ¿no?, o son hechos de connotación social tan intensas que no necesariamente se reflejan en un número. ¿Te fijas? Pero de que tenemos un problema con la salud mental docente, lo tenemos. O sea, el número de licencias desde septiembre en adelante se dispara y en los 2 últimos años, abril es el nuevo septiembre. O sea, llega el mes de abril y estamos llenos de licencias médicas de profesoras y profesores en todo el país. Entonces, pero yo creo que aquí tenemos un problema de salud mental que impacta en la convivencia escolar a todo nivel. O sea, y es que le ocurre en todos los niveles del sistema, pero evidentemente en el sistema educativo uno lo ve no solo con el estudiantado, sino también con los profesores, porque es un pilar muy importante de la sociedad. Exacto. Es una institución social muy clave respecto de qué hacen las sociedades y es un muy buen termómetro para ver cómo estamos como país, no con lo que ocurre dentro de la escuela. Además ahí yo diría como que es una de las áreas donde más permea el chorreo famoso, donde sí funciona, porque si tú tienes un profesor que está mal, es un profesor que va a permear eso a las y los niños, aunque no quiera, digamos. Sí, pero fíjate que, mira, nosotros estamos trabajando con Fabiana en un proyecto Fondesit que dirige Pablo Castro en la Universidad de La Serena. Y hemos estado analizando distintas cosas, y para mí es una cosa muy nueva porque estaba analizando Twitter, yo en mi vida había analizado Twitter, ¿te fijas? Yo analizo política, pero la política del documento, claro, los policy makers, ¿no? Pero Twitter es una cosa muy nueva. Y uno de los hallazgos que encontramos hace poco tiene que ver con que en los discursos públicos del Ministerio de Educación pareciera ser que todos los problemas de violencia, de salud mental, se generan fuera de la escuela y van a rebotar a la escuela. Eso es súper peligroso. Sí. Es súper peligroso porque en el fondo lo que tú estás diciendo es que la escuela es una suerte de burbuja, ¿no? Y la escuela es parte de la sociedad. Entonces los profesores son parte de la sociedad. Con una colega, Verónica López, de la Católica de Valparaíso, estamos analizando una evaluación cualitativa que hicimos del programa Convivir se Aprende, ¿no? Que es uno de los programas estrella del Ministerio. Y una de las cosas que más nos llama la atención tiene que ver precisamente con cómo de alguna manera las escuelas van aprendiendo a mejorar su convivencia cuando trabajan en red, ¿no? Cuando descubren que son parte de algo mayor a sí misma y es bien loco si uno lo piensa, o como que se dan cuenta que son parte de la sociedad, ¿no? Que no son una burbujita a la que hay que cuidar, que no están al margen,
¿no? Sino que están dentro. Y por lo tanto, cuando revisábamos la literatura, veíamos la cantidad de estudios que hay en México, en Brasil, en otros países, y muy escasos en Chile, que mostraban que si lo que aumentó en Latinoamérica fue la violencia de género al interior de la familia, ¿por qué las profesoras mujeres que trabajan en los colegios habrían estado exentas de esa misma violencia de género con la que trabajaban en sus casas? Porque también estaban, ¿no?, como sometidas a los mismos niveles, y los niños estaban sometidos a los mismos niveles de violencia en el hogar, y como que no, porque esos minutos son escolares, ¿no? Claro. Y eso es absurdo. Una Entonces, disociación. exacto, y mientras sigamos viendo a la escuela como una burbuja, vamos a seguir viendo a los profesores como ejecutores de una política, no como ciudadanos y ciudadanas activas. Discusión entre los colegios y la familia, digamos. Exacto. Es como no es que tú me mandes al niño a encerrarlo acá durante 8 horas para que yo le enseñe y yo lo críe, sino que tenemos que trabajar en conjunto. Mira, y de los colegios, que cuando llega la mamá o el papá y lo que espera el trabajador social es que le ayude a llenar la ficha de protección social, el trabajador social del colegio dice, pero si yo soy encargado de convivencia escolar, ¿por qué me lo pides a mí? El mensaje que la familia está enviando cuando va a la escuela es, yo soy ciudadana. Parte de esta política que tú obviamente ayudaste a diseñar, justamente rescata la voz de los principales involucrados más, al parecer, que otras políticas anteriores, la voz de los estudiantes. Entonces, te quería preguntar por qué es importante la vinculación, ¿verdad?, de ellos en este proceso, porque muchas veces, sobre todo en una sociedad, lo hemos conversado con Karen, que tiene una mirada súper adultocéntrica, y de hecho lo hemos visto también en el proyecto, ¿verdad?, donde la voz justamente de los estudiantes está súper minimizada, porque son niños, niñas en formación, no sé, por las razones que sean. Entonces, ¿cuál es la importancia en el fondo de que se vinculen a este proceso y cuáles son las principales demandas y necesidades que tiene el estudiantado? Sí, mira, fíjate que es bien interesante porque lo que yo hice fue un estudio, ¿no?, financiado por UNICEF y el Ministerio de Educación, en el que lo que yo hice fue analizar, yo recogí la información, ¿no?, pero yo no hice los grupos focales. Y el Ministerio de Educación, a través de sus distintos actores en las regiones, ¿no?, eran un poco más de 40 grupos focales, con estudiantes, con familias, con niveles intermedios, con colegios, con una parte importante representada de la sociedad civil ahí. Eso es nuevo, eso era inédito, ¿no? Y lo interesante es que todos los supuestos que traía el Ministerio de Educación detrás de su primer borrador de la política fueron puestos a debate y fueron desarmados, ¿no? Y al desarmarse, el propio Ministerio descubre, ¿no?, en la unidad de convivencia para la ciudadanía, que muchos supuestos que traían no existen, no son. Yo me acuerdo que una de las cosas más lindas fue descubrir, por ejemplo, que la pandemia y todo lo que trajo consigo la pandemia tenía oportunidades para rescatar las culturas juveniles que eran inéditas. O sea, los estudiantes decían en los grupos focales que ahora podían ir con la ropa que querían, que podían llevar sus piercing, mostrar sus tatuajes, no tenían que esconderse en una máscara. Y que eso les había permitido ser ellos mismos y tener un diálogo auténtico con sus compañeros, compañeras, pero también con sus profesores y con otros adultos significativos en la escuela. Se sentían vistos por primera vez y que eso era un aporte, era positivo, ¿no? Les permitía tener su identidad, que es un derecho básico, ¿no?, si uno lo piensa. Otras cosas como, por ejemplo, la ética, ¿no? La ética aparecía como un horizonte dentro de los supuestos del borrador de la política, y todas las personas en todos estos grupos focales dijeron que la ética no era un horizonte, la ética era el punto de partida, que la ética común, colectiva, de ahí partíamos, que el horizonte era la participación. Y quienes más abogaban por la participación eran estudiantes, que lo que buscan es como ser reconocidos en su derecho a la identidad. Claudia, yo voy a empezar a juntar preguntas, pero me voy a portar bien ahora porque sí que me entusiasmo con la conversa, pero voy a empezar a juntar porque mi instinto me dice que nos va a pasar lo que nos pasa siempre. A retarnos luego. Entonces, por una parte, considerando que nosotros somos parte de la OCDE, ¿no? Y nos gusta mucho compararnos con los otros países de la OCDE, ¿cómo estamos en el ítem convivencia escolar respecto de otros países de la OCDE? Y, en paralelo, en la medida en que se lanza esta nueva política, ¿hay recursos suficientes asociados? Que es el tema que siempre nos complica. Ya, mira, voy a partir respondiendo al revés. Ya, esta política de convivencia escolar responde fundamentalmente a los nuevos tiempos, ¿no? Yo les comentaba que después de la influencia fundamentalmente de UNESCO empezaron todos los países, ¿no?, a armar políticas y leyes. Acá hay una cosa más nacional, una cosa más local, ¿no?, y que tiene que ver con hacernos cargo de las consecuencias pospandémicas, que son consecuencias que nos queda para rato,
¿no? Yo participo en un observatorio en situaciones de emergencia en la Universidad de Playa Ancha, y lo que hemos ido viendo es que de verdad tenemos para mucho rato la reconstrucción del lazo social, siempre una de las tareas más difíciles. Considerando, Claudia, que fuimos el país que estuvo más tiempo encerrado. O sea, donde las escuelas, a nivel que de repente no se comenta, a nivel mundial, fuimos el país que tuvo más tiempo cerrado sus escuelas. Y con todo lo que implica el confinamiento, ¿no? Que es de privación social, pero que también es de privación sensorial. O sea, hoy día tenemos generaciones que se asustan cuando escuchan ruidos, que les molesta la luz, que yo siempre le digo a mis colegas, este es el peor momento para hacer una evaluación de autismo, porque es que todos van a tener un desorden de integración sensorial, ¿no? O sea, hay que esperar unos 5 años. Pero bueno, poniendo eso entre paréntesis, efectivamente, el confinamiento es el principal factor de riesgo, ¿no? Pero lo hemos vivido en otros contextos, lo hemos vivido con las guerras, lo vivimos con el SARS-CoV-1 en Oriente Medio, ya lo que pasa es que no fue tan grande, pero afectó a más del 50% de la población de los países que afectó el SARS-CoV-1. Entonces, con la influenza hubo confinamientos importantes en México. Había evidencia, había literatura que nos iba mostrando más o menos qué es lo que iba a ocurrir. Nadie puede decir que no sabíamos lo que iba a pasar. ¿Ya? No, nadie con seriedad puede decir eso porque sí sabíamos más o menos lo que iba a pasar, ¿no? El punto es que, mira, después de la década de los 90, Chile ha repuntado los indicadores respecto a nosotros mismos y en nuestra comparación internacional. Nosotros no somos un país que tiene grandes problemas de violencia ni de convivencia, para nada. Lo fuimos, sí. Yo diría que lo fuimos hasta como el 98, más o menos, que las encuestas eran bien difíciles, pero luego uno empieza a ver, hubo 3 años de la EMBAE, que luego se descontinuó, que es la Encuesta Nacional de Violencia Escolar, que iba mostrando cómo los indicadores de violencia iban disminuyendo, luego de la primera política de convivencia escolar, que fue por ahí por el 2002-2003, ¿no? Eso quiere decir que cuando hay acciones a gran escala, la acción que sea a gran escala, y hay un enfoque puesto en convivencia escolar, efectivamente tiene efecto, ¿no? Tiene resultados. Dentro de los países de la OECD, la verdad es que uno de los países que peor está, según los estudios independientes, porque la verdad es que no hay tantos estudios internacionales para comparar, y hay una ONG que anda haciendo estudios bien interesantes, es España. O sea, que tiene indicadores que son problemáticos. Por algo el Observatorio Mundial de Violencia Escolar hoy día además lo está liderando España y Estados Unidos, ¿no? Y que la verdad es que Chile no aparece en la literatura internacional como un caso crítico, para nada. Menos si nos comparamos dentro de Latinoamérica y para nada si nos comparamos con la OECD. Considerando que cuando se hizo la medición anterior no había, por ejemplo, redes sociales, no estaba el ciberbullying. Claro, que de hecho España es lo que peor presenta como indicador. Yo te quiero llevar justamente a ese tema que tocó mi amiga Karen, y me permite justamente introducir la pregunta. Porque justamente el ciberbullying es un factor que ha tomado mucho protagonismo y que, a diferencia, y tuvimos acá hace 2 temporadas atrás, me parece, a la Mañani Zamorano de la Fundación Samer. Y durante el 2023 se registraron casi 4.700 denuncias de maltrato a estudiantes, y el 18% de esas denuncias eran de ciberacoso, situaciones de amenazas, publicación de conversaciones, fotos, audios, suplantación de identidad. Hace no muchos días todos nos impresionamos, yo creo que a todos se nos apretó la guata cuando vimos este caso de deepfake, ¿verdad?, que afectó a un grupo de alumnas de un colegio de Santiago, donde a través del uso de la inteligencia, para la gente que no sabe lo que es el deepfake, porque no tendrían por qué saber donde a través del uso de inteligencia artificial, ¿verdad?, compañeros de estas estudiantes las mostraron desnudas, ¿verdad?, falsamente con inteligencia artificial, y viralizaron, ¿verdad?, esta fotografía. ¿Cómo debieran las comunidades educativas en su conjunto transitar justamente estos nuevos desafíos? Mira, una de las cosas que a mí más me llamó la atención es que mientras estuvimos en confinamiento no aumentaron los indicadores de violencia cibernética, que uno esperaría que sí. De hecho, todos los indicadores en los países que mayor confinamiento tuvieron, todos los indicadores de violencia disminuyeron, todos los indicadores de violencia escolar. Y se superdispararon con la vuelta a clase, ¿no? Entonces, pareciera ser que el no vernos operó como barrera, ¿no?, para la violencia escolar, pero también para la violencia cibernética. Entonces, cada vez que, si nos vamos a los datos y el número, la violencia cibernética siempre va a parecer disminuida, lo que es un problema, lo que es un peligro, ¿no?, porque tendemos a diseñar política pública sobre la base de indicadores. Y es un indicador objetivo, el 18% es un indicador bajo, ¿no?, respecto de violencia entre pares, por ejemplo, aislamiento social sigue estando por encima. El problema es que las consecuencias psicosociales que tiene ese tipo de violencia son de una alta connotación, ¿no?, para la vida de las personas. Entonces, ¿qué pasa?
si aumenta la violencia, no sé si uno lo va pensando, si aumenta la violencia a través de redes sociales, por ejemplo, la violencia cibernética en general, cuando nos estamos viendo presencialmente, quiere decir que hay algo que está latente y que no se está abordando en esa presencialidad, ¿no? Que necesita ser ocupado en otro espacio. Y por lo tanto, un poco la invitación es a que los colegios, hoy yo esto lo llevo viendo un montón de años, los colegios siempre han estado como muy preocupados de eliminar la violencia, de que no haya, pero eso es imposible. Si la violencia es parte de nosotros, es parte de la sociedad, la violencia no se elimina, la violencia se interpreta, la violencia es un medio, nunca es un fin. Entonces, si las escuelas están, pudiésemos avanzar, ¿no? Y estar atentos a develar eso que está latente, a permitir que aparezca la violencia en la sala de clase y cuando aparezca, hacernos cargo de ella, más que pretender que deje de existir, interpretarla en conjunto, hacer procesos de atribución interna de responsabilidad de los profesores, de los adultos, de los niños, las niñas y los jóvenes, ¿no? Vamos a tener la oportunidad de como hacer presente lo latente. No vamos a necesitar otro espacio oculto, otro espacio en los que no me pueden denunciar, otro espacio en los que yo soy anónimo porque no existo, ¿no? Y que son muy virales y por lo tanto generan un daño a muy gran escala que cuando el chico o la chica lo lleva a cabo no lo va a dimensionar, ¿no? Pero es un espacio anónimo, en que en realidad no soy yo. Es como si de alguna manera algo estuviese hablando. Vicaria, donde en el fondo como que no termino de hacerme cargo de lo que estoy haciendo. Pero porque no soy yo. Porque no soy yo, o sea, piensa que partieron... Como la performance artística, como el nombre artístico. Es que sí, o sea, muchas agresiones partieron en los juegos de roles. ¿Por qué? Porque no soy yo, es otro rol. No son las chicas, es una inteligencia artificial. Nadie es quien es. Entonces, ¿cuál espacio estamos dando en la sala de clase, en el contexto educativo para ser quienes somos, ¿no? Agredirnos y hacernos cargo de esa agresión? Claudia, para variar, ya se nos fue el tiempo y ya la pobre Frana está casi saltando para que la pesquemos porque estábamos las dos muy interesadas. Entonces, hago yo... Por favor. Los honores de la última pregunta mezclada y después tú despedís. ¿Sí? Por supuesto, vamos. Claudia, en la cuenta pública el presidente Boric lanzó, ¿cierto?, esta idea de este proyecto de ley de buen trato y bienestar de las comunidades educativas, que lo anunció para ser ya enviado próximamente. En tu opinión, como persona y como experta, ambas, ¿cuáles deberían ser los puntos esenciales que debiesen estar, además de, me imagino, los recursos, que me quedé pegada con la pregunta anterior, para que efectivamente sea una normativa que sirva y que además quede bien hecha, para que no estemos como con los SLEP, que funcionan, que no funcionan, que nadie sabe en qué va, digamos? Sí, interesante que lo diga, porque de hecho estoy trabajando con Felipe de la Vega, la Universidad de Chile, en el rollo de la nueva educación pública, ¿no? Así como analizando en parte de ello lo de SLEP. Y hace poquito, de hecho, enviamos una minuta al Ministerio a propósito de cómo los SLEP se hacen cargo y la convivencia escolar que no se hacen cargo, ¿no? Que la política lo tiene completamente invisibilizado como factor intermedio con lo que les decía recién. A ver, la política, es difícil que una política traiga recursos vinculados cuando la política viene de un organismo que no es el que administra, ¿no? Entonces no tiene sentido. ¿Qué recursos va a traer vinculado? Fuera de recursos que son postulables, que son concursables y que cada escuela tiene que ver como recurso de infraestructura, etcétera. Pero sí es cierto que esta ley, a mí lo que me parece más interesante de la ley es que ofrece un cambio estructural de condiciones de trabajo. Y eso, o sea, que tiene que ver con la dedicación exclusiva del encargado de convivencia escolar, ¿no? Y eso yo no lo había visto antes, porque hay que tener valor para hacer algo así, considerando que no lo va a pagar el Estado, ¿te fijas? O sea, lo tienen que pagar los sostenedores, ¿no? Y tiene que, en algunos casos, sí el Estado, pero no siempre, ¿no? Exacto. Y entonces es como meterse la mano en el bolsillo de otro, y me pareció valiente. Sin embargo, es una ley. O sea, echa la ley, echa la trampa. Entonces, las leyes... Este país tiene muchas expectativas en las leyes. Todo lo solucionamos con leyes. Sí, estamos siempre esperando que venga de arriba abajo, ¿no? Que venga la ley y le ponemos nombres y apellidos y es como si la ley... Echa la ley, echa la trampa. Tienen nombre de personas generalmente las leyes en este país. Además, claro, que reactiva, además. Sí. Exacto. O sea, esta es una ley que tiene un enfoque muy distinto de la ley de violencia escolar que todavía está vigente. Eso es cierto y creo que hay un avance interesante, pero es verdad, 14 años después, o sea... había, no sé, 3 años después, en fin, había que cambiarlo, ¿no? Obviamente. Pero yo
invitaría a las comunidades educativas a ajustar expectativas respecto de los cambios que se pueden implementar a partir de una ley, ¿no? Acá lo que necesitamos son escuelas empoderadas, comunidades de cuidado, escuchar lo que está ocurriendo con sus estudiantes y tratar de no tapar el sol con un dedo, por muy poco agradable que suene, ¿no?, lo que estoy diciendo. Muchas gracias, Claudia. Podríamos efectivamente, ¿verdad?, estar conversando mucho rato contigo. Gracias por tu mirada experta, pero también tan cercana, que nos permite también acercar temas que finalmente nos convocan a todos, como es la educación. A usted, bueno, me despido de mi querida Karen. Claudia, muchas gracias. Y a usted, invitarlo a un próximo Región F con una gran entrevistada, como es costumbre. Que esté muy bien. Chao, chao. Chao, gracias.